si no saben cómo invertir el dinero o qué hacer con tanto dinero, ¿qué es lo que sucede con ellos? Para toda aquella persona que tenga una cantidad importante de recursos y también para aquel que no lo tenga. ¿Cuál considera usted que es el peor error que puede cometer una persona hablando de finanzas? Nace la importancia de la necesidad de estar informados, ¿no? Y tomar decisiones correctas en base a esa información. ¿Qué consejo les daría? Generes ese hábito y esa costumbre. Ya cuando la tienes, ya puedes entrar en aspectos de inversión. UABC, Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Yo Politicón, un podcast que habla de política, economía, educación e innovación. Pero todo te lo contamos de una manera orgánica, de una manera donde todos podamos interactuar con la información. Y como siempre, tenemos invitados que nos van a hablar específicamente sobre su área de estudio. Tenemos investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas y en general en otros ámbitos, ¿verdad? El día de hoy estamos con un invitado de lujo. Es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, que nos hablará sobre educación financiera. Así es, el día de hoy hablaremos sobre educación financiera y todo lo que engloba. Estamos con el doctor Luis Fernando Zamudio Robles, como lo comento, profesor investigador aquí de la Universidad Autónoma de Baja California. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias y muy honrado de poder participar en este. Honrados estamos nosotros con su presencia aquí. Fíjese que estábamos platicando hace un momento sobre precisamente pues que yo me confundía, ¿no? Que es economía, que es educación financiera y pues bueno, ya llegamos ahorita a no me voy a equivocar. Doctor, fíjese que la duda que siempre tenemos, está haciendo un poco de calor, ¿verdad? Sí. La duda que siempre tenemos es cómo diferenciar, ¿no? O sea, cómo diferenciar. Pero para empezar, cuando yo escucho educación financiera o escucho economía, a mí me viene a la mente dinero, deudas. Me debe tal persona, debo tal cosa, me falta tal cosa, ¿no? Entonces, primero, ¿qué sería, pues, a grandes rasgos, pues la economía, ¿no? Y después esa diferencia que hay entre economía y educación financiera. Mira, vamos partiendo de la idea de que hay un cruce muy importante entre estos dos temas, ¿sí? En el tema de la economía y de la educación financiera. Si hablamos de economía, la entendemos como una ciencia social que estudia cómo se utilizan los recursos escasos, ¿sí? Es decir, cómo un país de alguna forma revisa o trabaja esos pocos recursos que tienen, que producen bienes y servicios, y cómo de alguna manera ante esa escasez lo hace de una manera más eficiente y más eficaz. Y de ahí satisfacer necesidades de los individuos que viven en esa sociedad. Entonces, ante esa escasez, como la conocemos en la economía, se vincula directamente con el tema de la educación financiera, porque cuando hay escasez de recursos financieros, por ejemplo, en el tema de las familias, pues estamos hablando de ese cruce, de una escasez. Entonces es importante que las familias entiendan cómo manejar esa escasez también, cosa que no se nos enseñan desde pequeños. Como te decía hace rato, a los niños y a las niñas, desde pequeños les enseñan a lavarse los dientes 3 veces al día, pero no les enseñan el hábito del ahorro. Y debería ser así, deberían enseñarle a todos los pequeños, desde que están ya con conocimiento de lo que es el dinero, cuando interactúan con ese dinero, saber que ese dinero tiene un fin, se trabaja para ese recurso y que esa parte, o ese poquito dinero que se le da, él debe de actuar de manera consciente en ahorrar esa parte que se le está entregando para generar un hábito. Y ese es el propósito de la educación financiera, ¿no? Formar personas desde los niveles más pequeños hasta las personas más adultas en esa formación de hábitos y capacidades ante el dinero, ¿sí? Y de ahí, de esa forma, ellos puedan responder ante condiciones adversas en un momento dado. Condiciones como la que hemos vivido en muchas épocas. Sí, la pandemia, por ejemplo. En la pandemia, fue una de las más o por próximas. ejemplo,
Te comentaba que sé que eres muy joven. No le digo cada que me dice, pues no tanto, pero... A mí en mi edad de juventud, bueno, vamos a decir de niñez, me tocó vivir situaciones complicadas económicas, crisis económicas, en donde, por ejemplo, el gansito que yo le pedía a mi mamá o mi papá comprar un gansito a la tiendita, pues a lo mejor no recuerdo exactamente el valor, pero imagínate que costaba 5 pesos, ¿no? En esos tiempos. Al plazo de 2 meses, ese gansito ya valía 10 pesos. Híjole. Entonces, el concepto de inflación, las generaciones como de mi edad lo entendemos muy bien, lo vivimos, lo palpamos y lo sufrimos también, porque son aspectos que, pues, en esas condiciones, pues los papás sufrían ante cómo resolver ante una escasez de dinero y ante un aumento de precios cada vez mayor en esas épocas, pues cómo resolver eso, ¿no? Entonces, cuando las familias no tienen esas herramientas, pues se ven en la gravedad de esa escasez de esos recursos. Por eso el cruce con los aspectos de la economía, ¿no? Y fíjese que como lo bien lo comenta, yo me acuerdo cuando estaba chiquito, mi mamá me dio una alcancía y dice, no, pues para que ahorres. Pero según yo sí ahorraba, como 20 pesos ahorraba y ya se me hacía que ahorré mucho y me lo gastaba. Entonces también me lo platicó hace ratito. O sea, la importancia de esta educación financiera, si yo hubiera ahorrado esos, a lo mejor 2 pesos en un plazo de tiempo, a lo mejor ya tuviera una muy buena cantidad, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, en este programa que estamos trabajando aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de Educación Financiera, les hacemos, por ejemplo, a los jóvenes de preparatoria una proyección de cuánto ellos tendrían después de 65 años, ahorrando a partir de los 25 una cantidad aproximadamente de 500 pesos en una inversión como CETES directo, que ahorita es un tema que muchos de nosotros ya conocemos. Entonces, cuando le hacemos esa proyección, ellos se quedan impresionados porque les hacemos la corrida de 25 años a los 65 años y obtienen un monto final de aproximadamente 14 millones de pesos. Entonces, cuando uno dice, ah, caray, 500 pesos mensuales, irlos yo colocando en ese instrumento, fomentando ese hábito y esa disciplina para yo tener un retiro de 14 millones de pesos, bueno, pues no son nada despreciables. Pues el Afore, ¿cuánto nos da? No, de hecho, y ese es un dato también muy interesante que te debo de comentar, el 39.1% de la población tiene Afore. ¿Sí? Es decir, no todo el mundo tiene, vamos a decir, de la población activa, ¿no? Y eso según datos de la ENIF. Bueno, esta ENIF es una encuesta nacional de inclusión financiera que se realiza cada 3 años por parte de la Conducef. Y ahí muestran los datos de cómo está involucrada la población en los aspectos financieros. Y en este aspecto del Afore, vamos a decir que 4 de cada 10 está incluido en un Afore. Es un dato muy bajo. Entonces, quiere decir que 6 personas no tienen ese mecanismo de protección y tienen que buscar la vía personal de cómo resolver cuando ellos estén ya en edades adultas. Y eso, cuando no tienes un colchón, una protección, es una problemática. Sí, imagínate una persona de 65 años que no tenga ningún mecanismo de protección como estos, que caiga en una enfermedad. Sí, es sumamente grave. Entonces puede destrozar completamente una vida, patrimonios, por no estar protegidos, ¿no? Y de hecho, por eso de la importancia de que los pequeños empiecen con esta educación desde temprana edad, ¿no? Claro, y doctor, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Ahorita cuando pasó, bueno, yo lo veo muy cercano, cuando pasó, estaba el transcurso de la pandemia, que a muchos nos agarró como desprevenidos. También fue un tema que tocamos sobre, no teníamos un colchón, no teníamos un ahorro, no tenemos esa cultura de ahorro, porque pues bien, ¿no? A mí me hubiera encantado que desde chico, desde la primaria, con este proyecto, que también vamos a hablar un poquito más adelante del Banco de México con un convenio con la universidad, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar un poquito más adelante, pero qué padre, o sea, que a mí me hubiera tocado esa época donde se educara al niño financieramente. O sea, entonces, en la pandemia
a muchas familias nos agarró desprevenidos, ¿no? ¿Cómo afrontar esos desafíos, Doc? Sí, a muchas familias hay un dato también muy interesante de esta población económicamente activa. Casi aproximadamente el 50% de esa población se ve impactada por la pandemia, es decir, se quedó sin trabajo. Y al quedarse sin trabajo, pues no tenía un ingreso fijo como usualmente lo tenían de manera periódica y eso pues le impactó de manera muy fuerte. Y eso, cuando no tienes esos mecanismos que hablamos de protección, como el ahorro, como algún recurso de inversión para poder pues anteponerte a esas circunstancias, pues entran las condiciones de gravedad cuando ya la persona se ve desesperada y busca salidas como instrumentos de préstamos que pues no son regulados. La flor de lota, ¿no? Sí. O otros que tu auditorio lo va a conocer muy bien, ya he escuchado de ellos, de personas, por ejemplo, en la Ciudad de México que a través de una aplicación en celular les decían, pues te prestamos 20,000 pesos de una manera muy rápida, sin ningún tipo de aval ni nada. Les prestaban el dinero, pero les pedían unas cantidades de intereses exorbitantes, ¿sí? Entonces, ¿Es legal eso? no, mientras no estén regulados, no. De hecho, todos los organismos financieros están regulados en esas tasas dentro de un esquema precisamente para controlar este tipo de cosas, ¿no? Y otros aspectos económicos, ¿no? Que te pudieran hablar los economistas de ello de una manera más ágil. Pero al tener esas tasas tan altas que pues eran más leoninas, ¿sí? Las familias pues no podían pagarlas. Resolvían de manera inmediata un tema, pero no resolvían el cómo pagar el monto más los intereses. Y Una ahí avalancha de nieve, ¿no? es una avalancha de nieve. Y a veces te comenté de los aspectos de seguridad, cuando venían la forma de los cobros por parte de estas instituciones no legales, pues lo hacían de una manera muy violenta, ¿sí? Y entraban aspectos de seguridad muy complicadas para las familias, ¿no? Algunas familias se vieron muy amenazadas en ese sentido, ¿no? Y eso ante una necesidad de alguien que pues no tiene el recurso para mantener una familia y pues tiene que buscar cómo hacerlo, ¿no? Y otra, endeudarse de otra forma. Ahorita que tocamos el tema de la flor de loto, yo caí en la flor de loto. Caí porque era muy tentador, que fue sí, fueron como, pero no perdí tanto, 200 pesos. Pero yo decía, no, pues no voy a caer. Entonces me vendieron la idea de una forma donde digo, bueno, pues podemos ganar, ¿no? Pero al final del día, pues bueno, alguien se queda sin la lana y pues ese fui yo. Por eso es la importancia de entender todos los aspectos de la educación financiera, ¿no? Para que pues estén informados, sepan qué instrumentos son regulados y cuáles no son regulados, y de ahí puede estar uno prevenido, ¿no? Y decir, bueno, me alejo de las condiciones que sé que me van a provocar un problema posterior y me acerco con aquellas instituciones que están normadas y que sé que de alguna forma puedo estar protegido en esa idea, ¿no? Claro. Doctor, fíjese que me di a la tarea de leer alguna de sus investigaciones. Me llamó muchísimo la atención. Una que hizo en CECITE, ¿verdad? En CECITE a jóvenes de preparatoria. ¿Cuál era el objetivo o la hipótesis pues en esta institución? Mira, en esta idea de llevar la educación financiera a todos los niveles previos, lo que hicimos nosotros es, originamos un programa de educación financiera aquí en la facultad a través de un programa de servicio social y prácticas de profesionales, donde bajo un convenio con la Conducef, capacitamos a una serie de prestadores de servicio social y prácticas para que ellos transmitieran el conocimiento a los alumnos de preparatoria. De tal manera que desde el 2020 a la fecha ya hemos capacitado alrededor de unos 6,500 estudiantes de sexto semestre de preparatoria. Estamos por incluir a ECOBACH, de hecho ya hicimos el ejercicio inicial del semestre pasado, y esta investigación lo que hace es recopila los datos de lo que aprendieron los jóvenes de prepa y el impacto que de alguna manera tiene en el resultado de esa transmisión de conocimiento de educación financiera, de esos aspectos financieros. ¿Qué temas tocamos ahí, por ejemplo?
Les enseñamos acerca de qué es la Conducef, por ejemplo, la Conducef como organismo protector, regulador de los usuarios de los servicios financieros, y también tocamos aspectos como la presupuestación, el ahorro, la inversión, el crédito, los retiros y el afore, ¿sí? Y los seguros también, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos entren, se conecten con este aspecto que nunca lo habían tocado, y como ya van a entrar, y muy probablemente muchos de ellos ya estén en la etapa productiva, pues puedan protegerse. Muchos de estos jóvenes de prepa hemos identificado que ya trabajan. Ok. Y fíjate que ahí, principalmente en esa condición de estos jóvenes que ya trabajan, nos preocupa demasiado cuando, por ejemplo, les entregan una tarjeta de crédito o que les entregan para el pago, recibir su pago semanal, una tarjeta de nómina. Cuando les entregan una tarjeta de nómina en un banco y hacen una serie de historial de tiempo, llegan los asesores del propio banco y empiezan a ofrecerle tarjetas de crédito. Te lo voy a poner así. Pues levanta la mano, ¿no? Te lo voy a poner así. Es como, ¿qué tan difícil veo esto? Para manejar, a nosotros nos piden una licencia de conducir. No nos permiten, bueno, sí lo podemos hacer, pero no podemos manejar un carro sin tener una licencia de conducir. Sin embargo, para usar una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, no te piden ninguna licencia. Es decir, no te capacitan. Y tú, cuando la usas, la puedes usar en contra tuya, ¿sí? Puedes usar esos recursos que obtuviste tú de un pago semanal y los puedes utilizar de una manera desproporcionada, sin ningún fin adecuado. Y pues ese esfuerzo que hiciste de trabajo en una semana, pues lo echaste a perder. Entonces nosotros lo que les enseñamos es de que vayan en razón de esos ingresos, vayan pensando en metas y en esas metas vayan habilitando una serie de herramientas para poder controlar esos ingresos y esos gastos que de alguna manera también hacen, ¿no? Qué importante saber utilizar esa herramienta como lo es el crédito, porque he leído, doctor, que los grandes millonarios son los que más deben, ¿no? Los que más posibilidad de deuda tienen. Y en base a esa deuda, ellos la generan la utilizan para generar más dinero. Entonces, es saber utilizar esa deuda, no nomás ir tenerla. Utilizar el crédito de manera inteligente. Es decir, uno debe utilizar el crédito de otros para propósitos personales. Es decir, yo prefería 1000 veces utilizar mi tarjeta de crédito para pagar un aspecto que ocupo de manera inmediata y luego posteriormente pagarla con mi recurso. ¿Sí? Las empresas lo hacen así. Ellos utilizan recursos de bancas o de organismos que se dedican al fomento del desarrollo. ¿Para qué? Para poder ampliar su propia empresa o organización, de alguna manera, con recurso externo, no con sus recursos, de una manera inteligente, ¿no? Sus recursos los utilizan para otros propósitos. Pero por eso es importante que también sepamos de cómo manejar esos créditos, ¿no? Porque es un arma de doble filo. Sí, si no la manejas correctamente, pues eso se te regresa y te puede dañar. Sí, pues me pongo a pensar en todos esos muchachos muchachas de preparatoria que tienen ese acceso libre a una tarjeta de crédito. O sea, es un arma, pues como lo dice, ¿no? De doble filo. Fíjate que me llama mucho la atención y le quiero preguntar, ¿en qué impacta tener, o sea, a nivel social, tener una buena educación financiera? ¿A quién Muchísimo. impacta? A todos, sí, a todos. Mira, si lo vemos desde el punto de vista de formar a los niños y a las niñas, piensen que ellos van a ser los futuros líderes. Van a ser probablemente un futuro gobernador, un futuro administrador público, un futuro economista, un futuro gerente de una compañía o un ama de casa, inclusive. Y todos estamos vinculados con el dinero desde que nacemos hasta que morimos. Nunca estamos despegados de él. Y ahí es donde viene la importancia de cómo es nuestra relación con el dinero. Si de una manera muy amigable o de una manera muy tóxica, ¿sí? Porque a veces
y muchos tenemos una relación muy tóxica con el dinero cuando no sabemos manejarlo. Y en ese sentido te decía, por ejemplo, los jóvenes, de estos jóvenes que ya están en edad productiva, eh, que ya tienen una tarjeta de crédito, ¿sí? El peligro es de que no sepan cómo llevarla, cómo llevan el control de esos gastos y cómo manejar esa deuda en favor de ellos, ¿no? Y aquí, cuando toda la población está inserta en esta idea de una educación financiera y que conozca esos aspectos, bueno, pues hay una mejor eficiencia del manejo de los recursos y con un destino más apropiado. Por ejemplo, si la gente piensa más en inversión y todos entramos en el tema de la inversión, los recursos de inversión que nosotros aplicamos a empresas son para crecimiento de la empresa. Y esto, por lógica, hace crecer el desarrollo también de un estado, ¿no? Entonces, para darte una idea, en la propia encuesta de la ENIF, en el 2019, una previa a la del 2021, el 0.3%, perdón, de la población económicamente activa después de 18 años tenía inversión, ni el 1%. En Estados Unidos, el porcentaje es del 62%. Oh my God. Sí. Derivado de la pandemia, curiosamente, este porcentaje de personas que invierten en México en este segmento creció al 4.5%. Derivado de que mucha gente no gastó en la pandemia. ¿Sí? Y al no gastar en la pandemia, la gente no sabía qué hacer con el recurso. Entonces entró en esquemas de inversión y lo puso en esquemas de inversión en casas de bolsa o en otros instrumentos que hicieron de alguna manera crecer, pero sin conocimientos. ¿Sí? Es decir, todavía está pendiente esa parte, esa fase de educación financiera, de formación. Entonces, si alguien le entró al tema de inversión y se metió en esquemas de alto riesgo, sin saberlo, sin conocer las implicaciones de ello, pues probablemente pueda caer en un tema de que sus recursos en un momento se vean perdidos. Wow. Es que todo viene desde que estamos jóvenes, digo, ya no soy tan joven, Doc. Desde que estamos chicos, o sea, si tuviéramos esa noción de económica, financiera, cambiaría completamente nuestro futuro, ¿no? Una de sus investigaciones habla ahora de la primaria, ¿no? Sí. Donde de hecho, si no me equivoco, se va a implementar o se está pensando implementar el convenio que tienen con el Banco de México, la OBC, ¿verdad? De hecho, ya lo Platícanos. iniciamos. El año pasado empezamos con este convenio entre UABC, Banco de México y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, donde se impartió una capacitación a un aproximado de 680 profesores en la etapa del año pasado, y en este año, este mes precisamente, capacitamos un aproximado de 300 profesores. ¿Para qué? Para que ellos transmitan este modelo del Banco de México a través de unos libros que son unos libros muy formativos en este tema, con los alumnos de sexto de primaria. De tal manera que el año pasado ya se impartió a 11,000 estudiantes. Y este año el proyecto es de que se implemente en un aproximado de 15,000 también. Excelente. ¿Sí? De 15,000 alumnos, llevarlo a Tijuana y llevarlo a Ensenada, de manera que cumplamos con un total de 64,000 estudiantes por cada año de sexto de primaria. Ok, 64,000 niños. Y ahí a cada niño y cada niña se le entrega un libro de prácticas, donde ese libro le explica aspectos para que ellos conozcan el tema del dinero, ¿no? Claro. ¿Qué temas? Por ejemplo, desde trueque hasta inflación, ¿sí? Y todo con actividades muy lúdicas, muy prácticas, con historietas con una familia que se llama la familia Fortuna, una familia en caricatura, donde viene una familia mexicana, donde el niño y la niña interactúan con sus papás en estos aspectos del dinero, y a través de esa historia
que va transcurriendo a través de todo el libro, pues ellos van conociendo aspectos como el ahorro, como la presupuestación, como el gasto, como la historia, por ejemplo, de los billetes, también el trueque, por ejemplo, que es un aspecto que es importante también considerar, que lo vivimos en la pandemia. Claro. Sí, Sí. muchos pueden pensar que el trueque ya es un aspecto obsoleto, pero para darte una idea, en la Ciudad de México hay mercados todavía de trueque, donde llegas tú con tus verduras y le cambias al señor tú llevas sus tomates y lo cambias por zanahorias o llevas un producto X y lo cambias por otra cosa. ¿Por qué? Porque la pandemia, como no había recurso, la única vía de obtener algo era a través del trueque. Exactamente. No, y de hecho, fíjese, tocando la pandemia otra vez, ¿cómo surgieron esos nuevos negocios informales, ¿no? Negocios informales. Y uno de los que más ha llamado la atención y de los que más ha tenido éxito fue los influencers, ¿no? Que ahí pues, relucieron los influencers. Entonces, aquí nace la pregunta, ¿cómo? Bueno, si sabemos, tenemos la premisa que no estamos aquí en México capacitados o educados financieramente, ¿cómo les va a ir a esos influencers que ahorita les va muy bien? Va muy bien, pero pues sabemos que eso es esporádico, o sea, todo puede cambiar de la noche a la mañana. Lo sabemos. Entonces, si no saben cómo invertir el dinero o qué hacer con tanto dinero, ¿qué es lo que sucede con ellos? Pues les va a suceder lo que le sucedió a muchos deportistas o muchos artistas que conocemos. Artistas o deportistas, por ejemplo, hay casos, y no te voy a dar un nombre, pero por ejemplo en el box hubo caso de un campeón mundial muy renombrado aquí en México, desde que todavía se escucha el nombre, que pues tuvo cantidades grandísimas de recursos y que en un lapso de pocos años los perdió, porque no tuvo la vía de cómo administrarlos de manera correcta. O artistas también. Entonces, todo está en función de que también sepas manejar ese recurso y cómo lo utilices para proyectos futuros. Porque si no tienes un control de ello y tomas malas decisiones, pues se te va a ir de una manera muy fácil y muy rápida, ¿no? Entonces, de ahí de la importancia, que no es un solo tema para los influencers, sino para todos, para toda aquella persona que tenga una cantidad importante de recursos y también para aquel que no lo tenga. Es decir, el control de los gastos no está en función de la cantidad del monto de los recursos, está en función de cómo administramos esos pocos o muchos recursos que tengamos, ¿no? Doctor, al gobierno le conviene educarnos, pues, en fin, ya sea financiera o económica, bueno, financieramente. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Mira, muchos de los programas sociales derivados de políticas públicas van en la idea de dar prestaciones de apoyos a la ciudadanía, ¿no? Programas de, por ejemplo, para, no sé, proyectos productivos. Si una persona, una familia entra con un programa de esta naturaleza y recibe un recurso y no sabe cómo administrarlo, no sabe cómo controlar el gasto de lo que está recibiendo, se puede ir ese dinero de una manera muy fácil y se puede perder. Entonces, se optimiza el recurso, se aprovecha el recurso de una manera eficiente y se logra un beneficio y el propósito del objetivo de esto. De tal manera que bueno que lo tocas. El año pasado la Secretaría de Bienestar nos invitó y le capacitamos a todas las personas que iban a recibir apoyo de los proyectos productivos y los formamos en este programa de educación financiera, les dimos unas clases y les explicamos todos esos temas que te hemos comentado, ¿no? Desde el presupuesto, ahorro, crédito, seguro, retiros y afores, y ellos ya tenían una idea, ¿no? Básica, pero ya la tenían. Y gente muy humilde, ¿sí? Y eso de ahí de la importancia, para que esta gente pueda utilizar esos recursos y los utilice para bien de ellos. Y al ser utilizados de manera eficiente, pues va a permear en el desarrollo económico de un estado, ¿no? Claro, qué interesante todo eso, ¿no? Y parece que estamos
a ciegas, que nomás ganamos el dinero y el dinero es para gastar, ¿no? Como dicen. Pero cuando sabemos de este tipo de inversiones, que de hecho estaría interesante en otra ocasión hablar específicamente sobre estos esquemas de inversión, ¿no? Eso es porque me imagino que hay bastantes y cuáles de esos son más redituables, ¿no? Cuáles de esos puede generar mayores ingresos, mayores intereses. Una pregunta. ¿Cuál considera, otra, no va a decir, ¿cuál considera usted que es el peor error que puede cometer una persona hablando de finanzas? No estar informado, ¿sí? Entrar en instrumentos financieros que no tengan la menor idea de dónde se está metiendo. Te platicaba del tema de la pandemia. Sucedió mucho, ¿sí? Mucha gente que tuvo excedentes de recursos, como no nos movimos, como no salimos a comer, no viajamos, no teníamos que comprar ropa, entonces nuestros recursos que teníamos destinado para ese tipo de cosas, pues lo teníamos ahí. Pues muchas personas dijeron, ¿qué hacemos con ese recurso? Y entrar en un esquema de meterse en áreas de inversión buscando obtener rendimientos altos. Hay una premisa que a mayor riesgo, mayor ganancia. Pero para tener conocimiento de eso, necesitas estar muy informado y saber en dónde te estás metiendo. Si alguien se mete en esos esquemas de alto riesgo que sí generan rendimientos altos, sin conocimiento, lo más seguro que en una vuelta en la economía, esos recursos desaparezcan. Y por ahí nace la importancia de la necesidad de estar informados, ¿no? Y tomar decisiones correctas en base a esa información derivada de una formación, de esta formación financiera, ¿no? Doctor, si usted pudiera darle un consejo, tocando de nuevo el tema de los influencers, ¿qué consejo les daría? Que se formen, sí, en los temas de educación financiera, principalmente que conozcan primero el hábito del ahorro. Es decir, no podemos transitar a un aspecto de inversión si no hemos pasado por una disciplina del ahorro. Es decir, por eso necesitamos generar en los niños y en las niñas ese ahorro de estar poniendo en el cochinito ese recurso para generar la disciplina, como te comentaba, de lavarnos 3 veces los dientes al día, ¿no? Si generas ese hábito y esa costumbre, ya cuando la tienes, ya puedes entrar en aspectos de inversión, ¿sí? Mientras no tengas ese hábito y esa disciplina del ahorro y te metes a esquemas de inversión, puedes chocar, ¿sí? Puedes chocar. Es como te decía, manejar sin tener una licencia, ¿no? Sí. Lo importante de la educación financiera. Doctor, por último, un mensaje que le quiera dar a toda nuestra audiencia, un mensaje final, precisamente sobre el ahorro, sobre educarse financieramente o lo que usted les quiera decir. Que se formen y que se formen a través de, si gustan, a través de nuestra facultad. Tenemos los programas para aquellos interesados de la población y de los estudiantes que están escuchando este programa y que quieran también participar como asesores, pues los invitamos a que se formen, se eduquen y que resuelvan sus dudas con nosotros. Aquí tenemos un equipo de trabajo de varios profesores, investigadores que estamos involucrados en este proyecto de investigación y que tenemos este propósito de llevar la educación financiera a todos los niveles previos para que estemos en mejores condiciones futuras. Y como es un proyecto a muy largo plazo, esperamos que que estos jóvenes de sexto de primaria, estos niños y esas niñas, en un lapso de unos 15, 20 años, veamos los impactos de esta educación. Claro. Doctor, pues no sé si gusta agregar algo más. No, pues de nueva cuenta invitarlos a que nos visiten y que se informen sobre este tema. Pues muchas gracias. Eso sería todo por este primer episodio. Pues bueno, no, qué mejor pues, invitado podemos tener el día de hoy, ¿verdad? Con tanta trayectoria, los invito yo a que lean sus investigaciones. Doctor, ¿dónde lo podemos buscar para ver a detalle sus investigaciones? Bueno, en el internet nos pueden buscar en el Google Scholar. Ahí están muchos de nuestros artículos, también en el ResearchGate,
O si gustan, quien esté interesado, nos pueden mandar un correo a fsamudio@uabc.edu.mx y con mucho gusto les compartimos nuestros artículos para que los lean. Inclusive tenemos ya un libro también sobre políticas públicas en inclusión financiera, que también lo pueden consultar para conocer más sobre estos temas, ¿no? Doctor, pues muchas gracias, gracias. Y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos en TikTok y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nosotros somos Yo Politicón y recuerden que siempre vamos a tener un invitado que nos va a hablar sobre temas específicos de cultura, de política, de educación y de otros temas que aquí traeremos para ustedes.